Vale. Bueno, hola a todos, bienvenidos para los que se acaban de sumar. Mi nombre es Tamara Chertov, yo soy prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad, bueno, continuamos con las conferencias desde casa que hemos hecho desde el principio, organizando con el Centro de Estudios. Me pone muy contenta de que podamos seguir dándonos en la facultad de otros lados y que podamos escuchar a docentes, investigadores de nuestras profesiones. Así que para no robarles más tiempo, le voy a dar la palabra a Paula Costa, que él es estudiante de biología de la facultad, participa en el centro de estudiantes y también es consejero de la escuela de biología, así que los voy a dejar él para que les dé algunas instrucciones de la charla y yo presente a Andrea y comencemos. Bueno, gracias Tami. Bueno, mi nombre es Pablo Acosta, como dijo la Tami, soy parte del Centro de Estudiantes y además estudiante de Biología y consejero estudiantil en la Escuela de Biología por parte de la ABM. Bueno, en primer lugar les quiero pedir que nos ayuden a compartir este ciclo de conferencias, subiendo una foto a sus redes sociales y etiquetando a las cuentas del ABM y de las instituciones de la FACU. También quiero pedirle que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, y la cuestión de las preguntas vayan escribiéndolas por el chat y las vamos a contestar al final de la charla de la profe. Bueno, en el día de hoy tenemos una profesora nuestra y egresada de nuestra facultad, la profe Andrea Webb. Ella es investigadora del IDEA, que es el Instituto de... Diversidad y Ecología Animal. Exactamente. Y, yo me confundo también a veces cuando lo digo. Sí, me quedé pensando. Y es profesora de la cátedra de Diversidad Animal 2, ex Diversidad Animal 2, ahora es Diversidad Biológica 4. Y bueno, te dejo la palabra, profe, para que haga su presentación. Bárbaro, gracias Pablo y gracias Tamara. Gracias Pablo por la invitación, por la iniciativa de mandar un mensaje e invitarme, un poco para darles a conocer a qué me dedico, qué hacemos en mi grupo de trabajo y presentarles un poco para que todo lo que uno hace no quede de alguna manera guardado, ¿no es cierto?, sino que darlo a conocer. Supongo que hay gente de distintas disciplinas, quizá haya algún que otro curioso. Vamos a apuntar sobre todo a los curiosos que están ahí para saber de qué se trata. Entonces, la charla va a ir justamente explicada para la gente que no esté tanto en ciencias. Sé que la mayoría son estudiantes. Quizá muchos me han escuchado hablar alguna vez de los temas que les voy a presentar, más si han sido mis alumnos y más si han sido alumnos de ecotoxicología. Pero bueno, vamos a refrescar, a hablar de una problemática que todos conocemos, una situación ambiental en particular que nos concierne a todos como ciudadanos. Y yo les voy a contar cómo desde nuestra perspectiva vamos analizando, interpretando, conociendo acerca de esta problemática y posibles soluciones que nosotros podemos brindar a la sociedad. Voy ahora a ponerles cualquier cosa, les pido que alguno active el micrófono y me diga si me está escuchando bien por ahí, si es que me entra alguna duda, porque esto de estar online por ahí mete miedo que uno se quede solo y se haya desconectado y siga hablando. Entonces, cada tanto, capaz que les pregunte si va todo ok. Les voy a poner la presentación. Ahí activo la pantalla completa. Pablo, ¿se ve bien todo? Y se ve perfecto. Bueno, buenísimo.
Entonces, el título de esta presentación son los peces como modelos biológicos en la evaluación ecotoxicológica o en la evaluación de la calidad ambiental. Vamos a hablar un poquito por qué elegir a este grupo de animales, ¿no es cierto? ¿Por qué para nosotros son importantes? ¿Por qué constituyen herramientas válidas para utilizarlas, para conocer la calidad de nuestros recursos? Y cómo también mostrarles cómo a través de los años nos hemos ido haciendo diferentes tipos de preguntas para justamente tratar de conocer qué pasa con un sistema complejo, como puede ser un curso de agua, qué le pasa cuando se ve afectado, cuando está alterado por diferentes motivos. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer, y que creo que los vamos a tomar como los protagonistas de esto que voy a hablar hoy, ¿por qué estudiar los peces? ¿Sí? Los peces van a ser nuestros grandes protagonistas y son el elemento que a nosotros como grupo de trabajo nos encanta utilizar. Creo que siempre le vemos lo positivo y lo rico que tienen para decirnos las especies de peces que están presentes en nuestros sistemas, ¿sí? Entonces, es importante por qué estudiarlos, ya de base, ¿no es cierto? Para conocer la ecología de ellos, los comportamientos, las costumbres, los hábitos que tienen, porque esto es esencial para que ellos sigan estando presentes en nuestro planeta, ¿no? Es un rasgo particular para conservar cualquier tipo de especie, sea un pez o cualquier otro animal, cualquier otro ser vivo. Ellos están presentes en muchísimas redes alimenticias, participan de las redes tróficas, llegando a ser en algunos casos predadores tope. Están en la punta de esas redes tróficas, ¿sí? Pero sobre todo, y el motivo que nos reúne en esta charla, es que los peces son muy buenos indicadores de calidad del agua y los podemos utilizar como organismos modelos en investigaciones que queramos llevar a cabo, ¿sí? Acá he mencionado fisiológicas y conductuales, pero también podemos mencionar, y ya lo van a ver a lo largo de la presentación, que podemos tomar diversos aspectos de la biología de ellos que nos pueden brindar algún tipo de respuesta sobre lo que está pasando en el ambiente. Entonces, si yo tengo que decir que voy a utilizar los peces para evaluar la calidad de agua, ustedes me podrían preguntar en primera instancia, ¿pero cómo es esto? Voy a usar un pez para que me indique la calidad. ¿Qué es esto de indicar? ¿Qué es un indicador? O en este caso, como ustedes pueden apreciar en el título de la diapo, ¿por qué ser peces como bioindicadores? Y aquí entramos en esta cuestión, en el concepto de que es un bioindicador. Un bioindicador va a ser una especie que yo elija por sus características, yo como investigador elija por sus características, y que a través de algo que yo pueda medir en él, algún parámetro que sea mensurable, ese parámetro me va a permitir a mí, esa respuesta me va a permitir a mí conocer cómo está el recurso. Entonces, eso es un bioindicador, tomar una especie de modelo y que esa especie yo pueda dejar que me hable y me diga en qué condiciones está el ambiente. Estamos hablando de ambientes acuáticos porque se tratan de peces, pero podría ser en ambiente terrestre también, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, entendiendo el concepto de lo que es un indicador o un bioindicador, les paso a comentar cuáles son las ventajas que tienen los peces para ser usados como tales. Como podemos ver acá en la diapositiva, dice, viven inmersos en el medio en donde los tóxicos pueden estar disueltos, ¿sí? Es decir, que ellos están afectados constantemente. ¿Por qué? Porque su cuerpo está bañado en ese medio líquido en el que viven, ¿sí? Cualquier tóxico que esté dando vuelta, no es lo mismo que en el caso de nosotros que vivimos rodeados de aire, ¿sí? En nuestra atmósfera, es muy distinta la forma en que un tóxico va a entrar a nuestro cuerpo, a través de una vía respiratoria, a través de tiene que contactar directamente con la piel, pero para eso tiene que hacer un viaje el tóxico. En cambio, cuando el animal está inmerso en el agua, está en contacto estrecho, ¿sí? Si hay un tóxico presente, está en contacto estrecho porque está bañado, ¿sí? por el agua contaminada. Entonces, eso es una gran ventaja. Por otra parte, también es fácil de tenerlos en el laboratorio. Obviamente,
mientras trabajemos con peces más grandes, vamos a necesitar una infraestructura mucho mayor. Si trabajamos con peces pequeños, como en nuestro caso, no nos hace falta grandes estructuras. Con acuarios de mediano porte, andamos de 10. O sea que todo depende de la especie con la que uno elija trabajar. Pero son fáciles de trabajar, digamos, en laboratorio, de exponerlos en laboratorio. Por otra parte, tienen ciclos de vida relativamente largos, de meses o años, lo cual está muy bueno para poder conocer o, por ejemplo, estudiar distintas generaciones. Y también podemos manipular sus estadios embrionarios y larvarios. Muchas especies se los conoce muy bien en cuanto al desarrollo en estas etapas, en estas primeras etapas. Entonces, son muy susceptibles y muy sensibles, por lo cual es también muy benéfico estudiar toxicidades a ese nivel, ¿sí? Cuando son bien, bien pequeños. Pero además tenemos otras cuestiones importantes que no escapan a las de otros animales, pero que también me van a permitir a mí medir parámetros en ellos, ¿sí? Primero, son capaces de acumular en sus tejidos, adentro de su cuerpo, en sus órganos, van a acumular sustancias tóxicas, ¿sí? Como dice acá este cartelito, acumulan tóxicos. Y dado que acumulan tóxicos, cuando estas sustancias extrañas a su cuerpo ingresan, ellos lo primero que van a tener que tratar de hacer, lo que el cuerpo va a querer hacer, es de alguna manera anular esa toxicidad, quitárselas de encima, sacárselas de encima. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, hay mecanismos, vías fisiológicas en nuestro cuerpo y en el de los peces también, que permiten detoxificar o transformar ese producto para volverlo no tóxico. Ellos entonces pueden hacer esto. Pueden mostrar daños histológicos en sus tejidos ante alguna afección en el ambiente. Sufren procesos de estrés oxidativo. Seguramente ustedes han escuchado hablar del estrés oxidativo en relación al envejecimiento. Envejecemos porque en nuestro cuerpo hay muchos radicales libres que andan dando vueltas y eso nos va oxidando, ¿sí? Bueno, los procesos tóxicos también generan radicales libres, ¿sí? Hay enzimas de nuestro cuerpo que se encargan justamente de tomar esos radicales libres y neutralizarlos, ¿sí? Cuando el cuerpo genera ante un evento tóxico estos radicales libres, lo que va a tratar de hacer el cuerpo entra en estrés oxidativo y lo que va a tratar de hacerlo también es de neutralizarlo. Entonces también ellos, los peces, al sufrir esto, nos dan parámetros para conocer cómo son los eventos tóxicos. También pueden sufrir alteraciones sanguíneas, ¿sí? Así como a nosotros nos sacan un poco de sangre y la llevan o la sacan en un laboratorio y en ese laboratorio analizan parámetros clínicos, en los peces podemos hacer exactamente lo mismo y conocer dichos parámetros, ¿sí? Por otra parte, y esto creo que también tiene algo muy interesante que se los voy a ir mostrando a lo largo de la presentación, fíjense que pueden mostrar cambios morfológicos en estructuras corporales. Ya vamos a ver que si ellos han estado expuestos en algún momento de su vida a un compuesto tóxico, ese compuesto le puede provocar una malformación, ¿sí? Esa malformación yo la puedo evaluar. Puedo deducir de qué compuesto pudo ser el que afectó a ese animal en algún momento de su vida, ¿sí? Todo eso que yo les acabo de mencionar, y hay muchas cosas más, pero estas creo que son como algunas de las más llamativas, yo las puedo estimar en los peces en el individuo, ¿sí? O en un conjunto de individuos que yo desee evaluar, ya sea a campo, ya sea en el laboratorio, ¿sí? Ahora bien, otras cosas que puedo llegar a estimar son las variaciones poblacionales, ¿sí? Fíjense, el número poblacional puede cambiar en respuesta a la contaminación. Yo puedo ir y ver y censar distintas comunidades de peces, las poblaciones que en ellas encuentro, ver cómo varían a lo largo del tiempo, ver cómo varían en un gradiente ambiental y llegar a conclusiones muy certeras acerca de cómo la calidad de agua afecta a esas poblaciones de peces, ¿sí? Ahora, la ventaja, creo yo, más importante que tienen estos animales para ser utilizados es que conservan el disturbio, ¿sí? Por eso lo he puesto aquí en rojito, para que no nos olvidemos. Conservan el disturbio una vez que el evento tóxico ya pasó. ¿Y qué va a significar esto? Esto nos va a querer decir que este animal, quizá hace un mes o 2 meses, estuvo expuesto
a una toxicidad determinada, o en alguna edad temprana de su desarrollo estuvo expuesto a cierto grado de toxicidad, yo puedo hoy ir y estudiar a ese animal y ver, ¿sí?, qué cambios permanecen en él. ¿Por qué? Porque queda impactado el animal a pesar que haya pasado el tiempo. Obviamente todo depende de qué evento tóxico estemos hablando, con qué frecuencia se dé la liberación de esas sustancias tóxicas, en el ambiente, si son cuestiones crónicas de exposición o si han sido exposiciones agudas, es decir, mucha concentración pero en un corto periodo de tiempo. Y esto también lo puedo ver en las poblaciones. El número poblacional no me va a variar de un día para el otro, a no ser que haya habido algún volcamiento de algo que provoca una mortandad en masa. Pero si ustedes se ponen a pensar, las mortandades en masa no son cosas frecuentes. No ocurren frecuentemente en la naturaleza por eventos tóxicos, ¿sí? Lo que sí ocurre es que los animales en el ambiente estén expuestos por largos periodos de tiempo a concentraciones más bien bajas, que no le van a causar la muerte, pero que no quiere decir que en algún punto no los afecte. Esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, fíjense, ya tienen algunos añitos algunos de ellos, pero lo que les quiero decir es que no es cosa nuestra como investigadores preocuparnos por el río, ¿sí? La prensa cada tanto mira el río y da a conocer, muestra alertas. Muchas veces estas preocupaciones que muestra la prensa vienen justamente desde los mismos ciudadanos, que son las personas que se preocupan porque se acercan al río o porque viven en zonas aledañas al río y tienen que estar sufriendo las alteraciones, el grado de degradación que tiene la cuenca en determinados lugares, ¿sí? Y ya ven que yo les estoy presentando aquí la polución del Suquía, porque así como nosotros elegimos a los peces como nuestros modelos ecotoxicológicos, tenemos como vedette, digamos, en cuanto al protagonismo que tiene, a la cuenca del río Suquía. Obviamente también hacemos otros estudios que no tienen que ver con la cuenca en sí, pero nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando con esta cuenca, que sabemos que está altamente degradada, que pasan los años y que la situación es peor, a pesar que los medios se preocupen y que nosotros como investigadores también damos alerta y también, por suerte, los medios se acercan para que cada tanto nosotros podamos dar a conocer qué es lo que le está pasando al recurso. Entonces, por un lado tenemos los peces y por otro lado tenemos una problemática ambiental de suma importancia que nos atañe a todos porque se trata del lugar en donde vivimos. Entonces, una pregunta que nos formulamos ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque hace tiempo que venimos trabajando en estos temas, es cómo las presiones antrópicas van a modificar características que tienen que ver con estos animales, ¿sí? Fíjense, estas presiones antrópicas van a variar las condiciones naturales de los ambientes en los que estos peces viven. Y estos peces yo los puedo estudiar a diferentes niveles de organización biológica. ¿Qué significa esto? Que yo los puedo estudiar, ya sea una molécula que está dentro de ellos, cómo varía la concentración de alguna molécula en particular, la actividad de una enzima en particular, la expresión de un gen en particular, que es como un nivel de organización muy bajo, ¿sí? O me puedo ir a niveles mucho más altos, como pueden ser las poblaciones, las comunidades, ¿sí? O trabajar a los peces a nivel de ecosistema, pero que esto ya es mucho más complejo porque requiere un alto grado de interdisciplinaridad y son trabajos mucho más mega que se pueden abordar, pero ya son trabajos que implican otro tipo de envergadura. Pero lo que les quiero mostrar es que cómo nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, esta condición ambiental, ¿qué les provoca a estos indicadores nuestros? Y si esos indicadores nuestros nos pueden hablar acerca de la calidad que yo puedo evaluar, por ejemplo, a través de un análisis químico del agua
o a través del análisis de la concentración de sustancias tóxicas que hay. Es decir, vamos más allá de lo que sería una evaluación química. Nos metemos con el individuo, con lo que le pasa dentro del individuo y con lo que le pasa a las poblaciones y a las comunidades de esos individuos. Entonces, yo creo que como grupo de trabajo, nuestro objetivo general, el más grande que nos engloba, podría ser este que les presento acá. Cómo evaluar los efectos de la contaminación, ya sea en ambientes naturales o también a través de ensayos que reflejen condiciones que pasan en el campo, sobre distintos aspectos de la biología de los peces, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar bioindicadores y biomarcadores que nos permitan monitorear y evaluar esos recursos. Y acá fíjense que aparece una nueva palabra, porque yo les conté lo que eran los bioindicadores, que eran, en este caso, nuestro organismo, el organismo con el que nosotros trabajamos, el pez, ¿sí? La especie de pez tal. Pero se suma esta otra palabra que es la de biomarcadores. Los biomarcadores son la respuesta que yo voy a medir en mi bioindicador. Supónganse que yo recién les traje el ejemplo de medir una enzima, ¿sí? La actividad de una enzima. Como la respuesta, digamos, que ese pez me da con respecto a esa enzima es mi biomarcador. La enzima pasa a ser un biomarcador. Entonces yo en mi bioindicador puedo medir muchos y variados biomarcadores que me van a dar información sobre la calidad del recurso, ¿sí? Entendiendo esto, entonces, tanto los bioindicadores como los biomarcadores se vuelven herramientas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos lograr, tener herramientas útiles que nos den información. ¿Por qué? Porque con esa información nosotros podemos ir hacia otras personas, hacia otros grupos de la sociedad o hacia los sectores, ya sea privados o públicos, como puede ser una entidad gubernamental, y decirle, mire señores, acá está pasando esto. Estos animales están reflejando esta calidad del recurso. Tenga cuidado, tenga ojo, o hagamos algo, o que se tomen las medidas pertinentes. Y bueno, entonces, como les decía al principio, nosotros decidimos estudiar la cuenca del río Suquía porque es una de las cuencas de la provincia de Córdoba que es de las más afectadas, ¿sí? Tiene industrias, tiene el aporte del runoff, digamos, la escorrentía enorme de una gran ciudad que a través de su parque automotor hace distintos tipos de aportes al río, porque el río, recuerden, atraviesa a toda la capital de Córdoba. Entonces Córdoba recibe una gran influencia negativa por la presencia de la ciudad, ¿sí? Las industrias, como les decía, a lo largo de la cuenca. Y luego tenemos que esto todos lo conocemos, que es el tema de la presencia de la planta de tratamiento de residuos cloacales, que hace los aportes, obviamente, de materia orgánica, heces y orina, previamente tratadas o maltratadas en muchas ocasiones, van a parar al río, luego que han recibido este tratamiento, el pasaje, digamos, por la planta. La planta queda chica, la planta no trabaja bien muchas veces y somos muchas personas las que estamos conectadas a la red. Aparte de que hay vertidos cloacales clandestinos. Todo esto entonces va para el río, ¿sí? Entonces tenemos una situación ambiental por demás importante, por demás compleja, y es lo que nosotros tratamos de evaluar a través de estos bioindicadores y biomarcadores. Y esto es un poco lo que les decía antes, ¿sí? Cuando hablábamos de esto de los niveles de organización biológica, esto seguramente si hay alumnos presentes entre los que me están escuchando, es una diapo que yo siempre se las presento, porque ya sea con esta gráfica y estos colores o de otras maneras, porque es muy importante que entendamos que yo puedo hacer los análisis a distintos niveles, ¿sí? Y acá era donde yo me fijaba, ¿ven? En la parte bioquímica, con enzimas, ¿sí? En la parte inmunológica, si están inmunodeprimidos, pueden estar afectados por eventos tóxicos, como la histología, es decir, la estructura de los órganos y de sus tejidos varía ante un evento tóxico, ¿sí? Es decir, a lo largo de este nivel, acá vemos las poblaciones y las comunidades, yo puedo evaluar
y todo lo que yo vaya evaluando a través de estos niveles de organización biológica me da información, y esa información varía en relevancia ecológica. Ven que acá hay un eje que dice relevancia ecológica. Si yo mido una molécula, esa molécula en poquitas horas ante un evento tóxico me da una respuesta. Tiene baja relevancia ecológica. ¿Por qué? Porque si el animalito en ese preciso momento sale de ese evento tóxico, eso se recupera, vuelve a la normalidad, entonces no es tan preocupante, ¿sí? Responde rápidamente, es una respuesta de alerta temprana, pero si yo veo que eso perdura en el tiempo, ya me voy a otro nivel. Y tarde o temprano puede pasar a una alta relevancia ecológica cuando ya no es una molécula, sino es la población y la comunidad la que me está reflejando una bajante, una respuesta rara, ¿sí? Entonces si ya la población es la que está afectada, hablo que tiene una alta relevancia ecológica. Y esas respuestas a ese nivel tardan mucho más tiempo. Para que yo vea afectada a una población, tiene que pasar bastante tiempo, por lo menos alguna generación por lo menos, para que yo pueda ver ese efecto, ¿sí? Ahora, si se fijan, estos distintos niveles que yo les muestro van atravesados, ¿sí? Todos ellos por un eje primordial, que es la reproducción, ¿sí? Recuerden esto, porque la reproducción es, digamos, afectada, o puede ser afectada por cualquiera de estos niveles en los que yo me pare, ¿sí? Es decir, que es muy importante, ¿por qué? Porque los eventos tóxicos pueden impactar directamente en la reproducción. Y cuando digo reproducción, no estoy hablando de si el animal va a ser solamente capaz de reproducirse. Puede ser que sea la progenie la que esté afectada. Puede ser que el animal no tenga gametas viables, espermas u ovocitos viables. Puede ser que el embrión no prospere. Es decir, hay un montón de... Puede ser que macho y hembra no se encuentren. Hay un montón de facetas a tener en cuenta cuando hablamos de reproducción. Pero toda esta reproducción se puede ver afectada, como les decía antes, por alguno de estos niveles que se encuentren alterados. Y bueno, si yo tengo que hacer, porque la idea es presentarles un poco cómo nos hemos movido, cómo ha ido variando todo esto a través de los años, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo a sacar la cuenta, hace aproximadamente 2 décadas, quizá un poquitín más, un par de años más de 2 décadas, que particularmente yo vengo trabajando en el río y se han ido sumando personas. Estos trabajos, cuando yo digo yo, en realidad digo yo porque fue mi tesis doctoral con la que empezamos a incursionar en este tema de los cambios en el río, pero el trabajo inicial lo hicimos con la doctora Bistoni, que fue mi directora de tesis, y que bueno, y que ambas trabajamos en esto de la ecotoxicología durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, las raíces están ahí, en la cuenca. Y la historia comienza ahí, con la cuenca del río Suquía, y ver patrones de variación de los ensambles o de las comunidades de peces a lo largo de la cuenca. Afecta a esta cuenca por un gradiente de contaminación ambiental, y ese gradiente de contaminación ambiental justamente está muy marcado por la presencia de la ciudad de Córdoba. Y esto que les muestro acá fueron todos los sitios que yo tuve cuando salí a muestrear en aquella época. Fíjense, son 16 sitios, ¿sí?, a lo largo de la cuenca. Si se fijan, bueno, la cuenca está formada por ríos que todos ustedes los conocen, seguramente más de una vez han ido a pasar el día, a bañarse, a quedarse, a veranear sobre sus márgenes. Tenemos al río San Antonio, que desemboca en el dique San Roque. Sobre él se asientan ciudades tan importantes como Villa Carlos Paz. Aquí yo tuve 3 sitios de muestreo. Fíjense también en la cuenca del río Cosquín, formada por el río Yupe y el arroyo San Francisco, que son los que conforman el río Cosquín, y este también desemboca en el dique San Roque. Y luego del dique San Roque sale del paredón el nacimiento del río Suquía, que es el que va a atravesar la ciudad de Córdoba. Aquí en el círculo, con el circulito rojo, estamos viendo lo que sería prácticamente el ejido de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y esta flecha roja que les presento acá es la presencia de la planta de tratamiento de residuos cloacales. Si se fijan, hay 2 puntos.
por debajo, hacia arriba abajo de esta planta. Y ya para que ustedes se den una idea, lo que nosotros en aquel momento hipotetizamos es que antes y después de las ciudades, la degradación del agua iba a ser más marcada, ¿sí? Y que aparte la ciudad de Córdoba iba a ejercer una marcada influencia por ser la ciudad más grande, y que el río en el sitio 15, que es la ciudad de Chacra de la Merced, perdón, la localidad, no es una ciudad, de Chacra de la Merced, que está a unos 5 kilómetros de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, iba a ser un sitio que nos iba a mostrar un alto grado de degradación. Y por aquel entonces, y recuerden que les explique por qué les digo por aquel entonces, el punto 16, que es Villa Corazón de María, era el sitio que nosotros hipotetizábamos que iba a sufrir algún grado de recuperación porque estaba localizado a unos 15, un poquito más, 15 kilómetros de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Entonces, pretendíamos, poniendo aquí este sitio, que íbamos a encontrar que las condiciones del río empezaban a mejorar. Bien, y los mostramos todos estos sitios durante 4 años. En la tesis yo me recibí en el 2000, defendí la tesis, digamos, en el 2003. Sé que si se fijan, tiene muchos años ya estos datos, sin embargo, no dejan de perder vigencia, después les digo por qué. Y bueno, ¿qué hicimos? Pescamos con pesca eléctrica en todos esos sitios, ¿sí? Esta fotito que les pongo acá, en realidad fue un día que salimos al campo con los alumnos. Por aquel entonces dábamos el taller de ecotoxicología, acuática se llamaba. Hoy ese taller no lo damos más, damos ecotoxicología, y no solamente de agua, sino de las distintas matrices, de distintas partes ambientales. Pero bueno, por aquel entonces llevábamos a los alumnos, que era lo que les gustaba y les sigue gustando, salir al campo a aplicar estas técnicas de muestreo, ¿sí? Entonces, con pesca eléctrica recolectábamos los peces, estas redes como un bloqueador, ¿sí? En donde el río los arrastra, los mete allá adentro porque son atontados con la electricidad, ¿sí? Así que esa era nuestra forma de estimar el número poblacional, ver cuántas especies hay, y bueno, ir tomando diferentes parámetros poblacionales de las comunidades. Pero bueno, esto que yo les cuento es la parte biológica, ¿sí? Pero nosotros necesitábamos conocer la calidad del agua, ¿sí? Es decir, tener un referente. Nosotros estábamos empezando a ver qué era lo que pasaba con los peces. Entonces necesitábamos saber si esa agua estaba mal o no. Entonces, ¿cómo estimábamos eso? Con un índice de calidad de agua, que reúne muchos parámetros químicos y físico-químicos, ¿sí? Temperatura, pH, alcalinidad, oxígeno disuelto, conductividad, alcalinidad, dureza, bueno, son bacterias coliformes, son unos 20 parámetros que están todos compendiados en ese índice y se estandarizan, ¿sí? Se ponderan, porque obviamente no es lo mismo la importancia de un oxígeno que de un nivel de alcalinidad, entonces el oxígeno es importante, que esté en buena concentración. Todo esto yo se los cuento así porque lo que más me interesa que les quede es que en realidad el índice de calidad de agua, o ICA, nos brinda un porcentaje de calidad de agua. Y ese porcentaje de calidad va del 0 al 100. Entonces fácil, cualquier persona, digamos, lo entiende. Yo les digo, 90% de calidad de agua y ustedes inmediatamente van a asociar que es una buena calidad de agua. Ahora, si yo les digo, esta agua tiene un 40%, un 50%, y ustedes me van a mirar y me van a decir, uy, esa agua está bastante fea, ¿sí? Entonces, es fácil de entender, fácil de aplicar este índice de calidad de agua. Y el gráfico que les estoy mostrando acá es el patrón de variación que se observó a lo largo de la cuenca, ¿sí? Fíjense que los primeros, ¿sí? Acá Villa Jardino, Huerta Grande, Valle Hermoso, cuando arranca el índice tiene una calidad bastante buena, pero cae en Valle Hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sitio está después de la falda, ¿sí? Entonces la falda hace un aporte importante. Pero si se fijan, ¿sí? Tampoco es que está tremendamente mal, por aquel entonces no estaba tremendamente mal la calidad de agua en esa zona de Valle Hermoso. Pero sí, si prestamos atención,
pasamos por la ciudad de Córdoba. Fíjense estos dos sitios, ¿sí? Calera y Saldán son antes de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Entonces la calidad de agua en aquel entonces estaba bastante buena, pero empieza a descender cuando el río se mete en la ciudad. Y aquí está Isla de los Patos, ¿sí? Se darán cuenta y todos conocen la zona del río que es bastante céntrica que les estoy mencionando. Para caer ya abruptamente en los últimos sitios. La caída es abrupta realmente, ¿por qué? Porque está la planta de tratamiento de residuos cloacales, el río abandonó la ciudad de Córdoba, se trae todo de la ciudad de Córdoba, más el parque industrial, más los residuos cloacales. Entonces fíjense que apenas por encima del 50% tiene de calidad de agua esta zona. Ahora bien, yo les decía, el sitio 16 pensábamos que el río se iba a recuperar y si se fijan, por lo menos con la calidad del agua, no se recuperó. Entonces, esto nos llamó la atención y nos hizo darnos cuenta que, bueno, que el gradiente justamente sigue siendo marcadamente abrupto en esa zona y que el río, a pesar que se alejaba un poco más de los volcamientos más importantes, no se llegaba a recuperar. Bien. Y cuando nosotros emprendimos esto de evaluar los parámetros poblacionales y querer saber qué era lo que pasaba con los ensambles de peces, nos dimos con esta situación de que queríamos encontrar un índice, ¿sí? Diseñar un índice, ¿para qué? Para que uniendo toda la información que nos brindaran los peces que estábamos evaluando, nosotros pudiéramos dar una herramienta, un valor que nos permitiera cualificar, vendría a decirse también, la calidad del recurso. Entonces empezamos a ver qué parámetros poblacionales o las poblaciones de determinados animales variaban en ese gradiente que yo les mostraba de calidad ambiental, ¿sí? Entonces empezamos a probar, ¿sí?, con diferentes parámetros, y esto seguramente muchos de ustedes, si han sido alumnos, las ubican, y si no han sido alumnos y no conocen de peces, los que estén familiarizados con la pesca o les guste saber y conocer de ríos o lagos, ubicarán esta mojarra, ¿sí? Una mojarra muy común, Astiana gemaniana, muy común en ríos y cursos de agua de la provincia. Una vieja del agua, Rhinolaricaria catamarcensis, ¿sí? Ambas especies mostraron ser sensibles ante la degradación, es decir, que sus poblaciones disminuían en los lugares más contaminados. Y por otro lado, esta especie que es un orillero, esos que viven en cardúmenes bastante numerosos, que están todos a la orilla, cuando uno se acerca al río, ve peces muy pequeñitos nadando en la orilla, por lo general son especies de orilleros. Tanto Gambusia affini, que es la que estamos viendo aquí en esta foto, como este otro, Nesterodes maculatus, son llamados orilleros, madrecitas del agua, o veritos también les suelen decir, tosqueritos. Ellos me mostraron tolerancia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las poblaciones de ellos estaban muy bien en los sitios contaminados, es decir, que toleran las condiciones que en esos lugares existen, digamos. Cuando salíamos a muestrear y veíamos lugares más contaminados, estas especies eran las que encontrábamos en su gran mayoría, abundantemente, mientras que otras desaparecían o estaban de vez en cuando, algunas veces sí, otras veces no. O sea, sus poblaciones eran muy cambiantes y oscilantes, ¿sí? Entonces, con todo esto, más el porcentaje de número de especies sensibles y el porcentaje de número de especies tolerantes, pudimos diseñar este índice, un índice biótico basado en los peces. Y fíjense, yo no voy a fines prácticos no les voy a mostrar cómo funciona el índice, pero quiero simplemente dejarles que se queden ustedes digamos, con la idea de que este índice en realidad también me da un porcentaje, ¿sí? Es muy fácil de aplicar, muy fácil de calcular, y también me da un porcentaje de calidad de agua, ¿sí? Yo voy a muestrear al Suquía, porque esto recuerden que es para el Suquía, porque en otras cuencas puede haber otros peces con otros parámetros poblacionales, por ende hay que adaptarlo para otra cuenca. Entonces, este índice biótico para el Suquía me permitió conocer la calidad del recurso a lo largo de los sitios de muestreo que fuimos a pescar por aquel entonces, ¿sí? Y me da este porcentaje que también es muy fácil que la gente lo entienda. Y entonces los invito a que vean
¿Cómo fue el patrón de variación? ¿Sí? Fíjense, los colorcitos son por cuenca en realidad. ¿Y cómo fue el patrón de variación de este índice? Y si bien tiene algunas pequeñitas diferencias, ¿sí? El patrón de variación, si ustedes lo miran así, a simple vista, nos está diciendo que es exactamente parecido, muy similar a lo que nos mostró el índice de calidad de agua con las variables físico-químicas. Entonces nosotros, a través de este índice, pudimos decir, bueno, buenísimo, nosotros fuimos, evaluamos con la calidad físico-química, el índice nos dijo tal cosa, bueno, acá tenemos esta herramienta que es pescar, simplemente, ¿sí? Voy, pesco, está bien, hay que tener muy en claro cómo es la biología de las especies, conocer cómo se mueven, hacer muchos muestreos durante muchos años, como fue lo que sucedió, para después tener una herramienta tan simple como es que hoy podemos ir al río, al Suquía, pescar, ¿sí? Y que esa pesca, esas especies capturadas, nos digan la calidad del recurso. Obviamente, este índice nosotros lo queremos seguir refinando, queremos seguir viendo cómo funciona para ir perfeccionándolo, ¿sí? Pero nos permitió llegar a estas conclusiones, ¿sí? Que la ciudad de Córdoba sufre un proceso de crecimiento poblacional rápido que ocasiona problemas, que es lo que yo les fui mencionando hasta ahora, que los peces están afectados porque la estructura de las comunidades lo reflejan. Y esto es una valiosa mirada, ¿por qué? Porque los peces conservan el disturbio. Entonces yo estoy analizando una población que no es que estuvo ante un evento tóxico hace un tiempito. Registro a este nivel lo que les está pasando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y bien, debido a la alta contaminación que tiene la cuenca, obviamente que surge la necesidad de establecer pautas de manejo que no nos corresponde a nosotros desde nuestra disciplina, pero sí a nosotros nos corresponde informar y dar a conocer esta herramienta. Y bueno, lo bueno que esta utilizar este índice nos puede, digamos, nos brinda una herramienta que puede servir para la restauración ecológica. Porque si a lo largo del tiempo nosotros la seguimos aplicando y vemos que el río empieza a recuperarse a través de los valores que nos arroja el índice, podemos estar hablando del éxito en el manejo de la cuenca. Bien, esto simplemente es para mostrarles a ustedes que esto fue publicado a nivel académico, ¿sí? En distintos trabajos. En el 2005 se publicó que es justamente la validación y el desarrollo del índice, pero también no solamente lo asociamos al índice, sino que también mostramos desde distintos aspectos, desde la variación espacial y temporal de las comunidades de peces, como para que se tenga en cuenta cuán afectadas están a este nivel. Y lo seguimos aplicando en trabajos que vinieron a posteriori de esos primeros trabajos, y nuestra idea, a pesar que, bueno, que ya pasaron, de los primeros muestreos ya pasaron 2 décadas, y el río está peor, ¿sí? Hemos llegado a pescar y no encontrar absolutamente nada, ¿sí? Fíjense que yo en 4 años de muestreo, en aquella época que hice la tesis, solamente me pasó una única vez de ir al río y no encontrar peces en los sitios más contaminados, ¿sí? Lo cual fue extremadamente llamativo en ese momento. Y a muestreo siguiente ya empezamos a ver de nuevo ictiofauna. Pero nos ha pasado muchas veces de ir, encontrar, no sé, 10 individuos, 15 individuos, o no encontrar nada. Con lo cual, nuestra idea es un trabajo muy exhaustivo, ir y pescar, mostrar todos los sitios y demás. Nuestra idea es volver, refinar el índice y volver a decir, lamentablemente, porque lo estamos viendo, aunque no con un muestreo sistemático, de que nuestro río está mucho más empobrecido que lo que estaba hace unos años atrás. Bien, y eso es a nivel poblacional, ¿sí? Pero cuando nosotros arrancamos en aquel entonces con esta tesis, la arrancamos desde un nivel de organización biológica alto, como eran las comunidades y los ensambles de peces. Pero resulta que a raíz de eso y de ver lo que le pasaba a las poblaciones,
nos empezamos a preguntar un montón de cosas que podían estar pasando en los niveles más bajos, ¿sí? Porque lo que lo que estábamos viendo, digamos, era el resultado de un montón de cositas particulares que le estaban pasando a las especies. Era una sumatoria y a la vez un resumen, tratar de ver qué era lo que le pasaba a las comunidades, ¿sí? Ahora nos preguntábamos cosas más hacia abajo, hacia adentro, hacia lo más específico, ¿sí? Por eso me gusta esta frase que decía José Ingeniero, que las ideas nunca desaparecen, solo que a medida que pasa el tiempo se van transformando. Entonces yo creo que a lo largo de los años, eso que nació como la pregunta de establecer herramientas, nos permitió ir formulando otro tipo de preguntas que nos permitieran develar qué era lo que estábamos viendo en los niveles más altos, ¿sí? Entonces, nos volvemos a meter, ¿qué respuestas nos pueden dar las especies en particular? ¿Sí? Y ahí es donde fue que nos metimos en los aspectos reproductivos, como algo muy interesante para poder evaluar. Esto que están viendo acá, ¿sí? Son nuestros 3 orilleros que están presentes en la cuenca, ¿sí? Xenicia multidentata, nativa, Nesterodon, que ya se los presenté, Nesterodon maculatus, nativo también, y Gambusia affinis, que no está presente en nuestra fauna, no es nativa de nuestra fauna, pero está presente, es una especie introducida, no sabemos cuál ha sido el impacto de esta introducción, y es una de las especies que está distribuida en el planeta e invadido recursos de agua dulce de todo el planeta prácticamente, pero está presente en nuestros ríos. Entonces, si ya está presente, ¿por qué no estudiarla también? ¿Sí? Entonces, estos peces han sido nuestros caballitos de batalla, nuestro conejito de indias, ¿sí? En muchos de los trabajos que vinieron a posterior. Y bien, ahí caemos entonces en cuanto a, les decía, nos metemos con los aspectos reproductivos, pero nos metimos en los cambios morfológicos de las especies. Y aquí tenemos a Xenicia multidentata, ¿sí? Me voy a permitir volver a la diapositiva anterior para que vean una cosita, porque aquí, fíjense, en esta especie que están viendo ustedes, se ve esta estructura que está marcada con la flecha, que es la que está ampliada en las imágenes de más abajo, ¿sí? Pero me quiero volver a esto. Fíjense, aquí lo que estamos viendo es una hembra y un macho de Xenicia, ¿sí? El machito que está acá está tratando de copular a la hembra, ¿sí? Él toma esta postura cuando la copula, se pone hacia un costado y hacia atrás de la hembra y extiende esta aleta que ven aquí en Gambusia, es la misma, es semejante, es la misma estructura, se llama gonopodio, ¿sí? Es un órgano copulador, ¿sí? Si podríamos, para el ejemplo claro, para quien no esté familiarizado con esto, si pensamos en un mamífero podría ser un pene, ¿sí? Es un órgano intromitente, pero obviamente que no lo es. No es el mismo origen, sino que sirve para la transferencia espermática y está formada por una aleta del animal, que es la aleta anal, que se ha modificado y con la punta de esta aleta anal hace toquecitos, ¿sí? En el gonoporo de la hembra para traspasarle su esperma. Estos animales tienen como curiosidad que son vivíparos. Esta hembra queda preñada, tiene un embarazo, ¿sí? Y sus crías van a nacer desarrolladas, son vivíparas, ¿sí? Nacen completamente formadas, a eso me referí conmigo, perdón. Nacen completamente desarrolladas, listas para el nado, son parecidas a la adulta, nada más que versión más pequeña. Sé que paren a sus crías. Con lo cual, el órgano copulador de estos organismos tiene que estar ¿sí? Bien estructurado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esta misión especial que es transferirle el esperma a la hembra. Bien, volviendo a la diapositiva que sigue, nos propusimos ver si en el ambiente que ofrecía el río Suquía, en las zonas contaminadas, este órgano podía estar afectado, ¿sí? Por contaminantes. ¿Qué contaminantes? Particularmente los que interrumpen el sistema endocrino del pez. Es decir, si este pez macho, en algún momento de su historia, de su desarrollo, estuvo sometido a una sustancia estrogénica, es decir, no es la hormona preponderante en un macho para indicarle el correcto desarrollo del macho,
sino que es, en este caso sería una hormona, que es el estrógeno, que está presente en las hembras. Bueno, les cuento que hay sustancias en el ambiente que son tóxicos, que entran en el ambiente, que imitan a las hormonas, ¿sí? Entonces, hay algunas que se comportan como andrógenos, como la testosterona, y hay otras que se comportan como estrógenos, como el estradiol, ¿sí? Aparte, el estradiol y la testosterona lo eliminamos a través de la orina. Es decir, que es esperable que estas hormonas estén presentes en los cuerpos de agua que están contaminados con cloacas, ¿sí? Entonces, imagínense la situación en un curso de agua que recibe tóxicos con esta capacidad de imitar hormonas, ¿sí? Se llaman perturbadores endocrinos, más estas sustancias hormonales de mamíferos, como somos nosotros, que están presentes en el agua y que pueden afectarlos a estos animales cuando son muy jóvenes y no han desarrollado esta estructura gonopodial, ¿sí? Entonces, ese gonopodio puede sufrir malformaciones. Entonces, nos propusimos analizar qué era lo que pasaba y, si se fijan, aquí en el primer dibujo que estamos viendo, el que tiene el número 1, estamos viendo un gonopodio normal. El gonopodio tiene una longitud, que es la que muestra en A, y también tiene un ángulo, que es el que se muestra en B, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son derechos o izquierdos para copular a la hembra, entonces ese ángulo les indica si va a ser derecho o diestro, ¿sí? Y aparte, cuando ellos mueven hacia adelante, proyectan este gonopodio, se proyectan los radios centrales para asegurar la cópula, es como si fuera un ganchito, ¿sí? Entonces, esa área que se proyecta también la medimos, ¿sí? Pero bueno, esto es simplemente para decirles y mostrarles en las fotos que están acá marcadas como 3, 4 y 5, que nos encontramos con peces que esta estructura no es la adecuada. Gonopodios derechos o gonopodios que están cerrados en sus extremos, obliterados, en donde no hay proyección alguna o no hay ángulo alguno, ¿sí? Con lo cual nos está indicando de que estos peces en algún momento de su desarrollo estuvieron sometidos a la influencia de algún perturbador endocrino. Entonces, este trabajo lo publicamos por aquel entonces, ¿sí? Y lo propusimos justamente como un desmejoramiento reproductivo de la especie que habita en un gradiente ambiental, ¿sí? Pudimos llegar a ver, aparte de otros parámetros, que este gonopodio estaba afectado, ¿sí? Y que en realidad nos está indicando que las especies están sometidas a perturbadores endocrinos, y la peligrosidad es para la especie. ¿Por qué? Porque puede ver alterada su cópula, es decir, su cópula puede no llegar a ser exitosa, la transferencia de esperma puede no ser buena, con lo cual puede que o transfiera poco o directamente no transfiera, o lo que sería peor, que directamente ni siquiera tenga intenciones de poder reproducirse, de querer reproducirse, ¿sí? De ir tras una hembra en este caso. Entonces, pone en riesgo la supervivencia de la especie, ¿sí? Y nos está diciendo, si los peces los tomamos como modelo, ¿sí? Lo que nos está diciendo es qué pasa con esta agua cuando el humano hace uso de este recurso, ¿sí? Entonces, algo muy importante a tener en cuenta. Otro trabajo similar que llevamos a cabo con Gambusia, en donde también vimos su gonopodio, pero nos fuimos un poquito más allá y medimos esta sustancia, que es la que están viendo aquí, que dice viterogenina, ¿sí? Yo se los voy a explicar para que todos la entiendan fácilmente sin entrar en tecnicismos, digamos, ¿sí? La viterogenina es una glicolipoproteína, es una molécula enorme, ¿sí? Tiene parte proteica en sí misma, lipídica, tiene una parte de carbohidratos, o sea, es una proteína que está adornada con un montón de otras partes, ¿sí? Muy grande. Esta viterogenina, cuando la forma el cuerpo, ¿sí? ¿La va a formar quién? ¿El cuerpo de quién? La va a formar la hembra, ¿sí? Y va a formar parte de esa viterogenina de una sustancia que todos conocemos, que es el vitero. Y el vitero, ¿a dónde lo encuentro? Lo encuentro en el huevo, ¿sí?
es el nutrimento, ¿sí? Esta yema de huevo con vitelo, rica en vitelo, y este vitelo formado por la vitelogenina propiamente dicha, es el alimento que va a recibir el embrión mientras está como adentro, desarrollándose como embrión dentro de ese huevo, ¿sí? Ahora, exactamente todos los organismos que tienen vitelo, forman vitelogenina previamente. La forma la hembra en el hígado y se la manda directamente a los ovocitos para que luego sea el nutrimento para el embrión, ¿sí? Esta vitelogenina está presente en las aves, en los reptiles que forman huevo, y también está presente en los peces que ponen huevo o que son ovulíparos, o en los que son vivíparos también, porque también se alimentan adentro de la mamá a través de un vitelo, ¿sí? Dijimos que la forma la hembra. La hembra tiene los genes justamente para formar esta vitelogenina. Ahora bien, fíjense qué interesante que los machos tienen genes también para formar la vitelogenina, pero en el macho, por ser macho, están silenciados, ¿sí? Entonces, si el macho llega a tener la la influencia estrogénica, porque esto actúa a través del estrógeno, llega a tener la influencia estrogénica adecuada, el macho es capaz de sintetizar vitelogenina. Obviamente no tiene dónde ponerla, él no va a ser capaz de generar huevos, pero el hecho de que ya sus genes estén expresados para formar vitelogenina, nos está diciendo que ese animal está expuesto a estrógenos, ¿sí? O a estrógenos no en sí mismos, sino puede ser también a perturbadores endócrinos y sustancias que imitan a los estrógenos. Simplemente les digo, mostrando en esta diapositiva, acá está vitelogenina de hembra y vitelogenina de macho. En ambos registramos expresión de genes para vitelogenina, ¿sí? Con lo cual, en los sitios contaminados, estos animales están sujetos a sustancias que están a través de este parámetro temprano, porque en realidad es de respuesta temprana, nos está diciendo que estos animales están sujetos a un perturbador endocrino porque el macho lo tiene en su sistema. Este trabajo lo publicamos también por el 2015 y también observamos que si bien no era el caso extremo como pasaba en Xenice, que encontramos que los monopodios, muchos de ellos estaban directamente cerrados, aquí lo que observamos es que a los animales les faltaban ganchos. Fíjense que hay ganchillos que se unen a la cópula dentro de su monopodio y aquí hubo muchos que estaban lisos, podríamos decir, porque no existían estas estructuras, como si no hubiera estado bien formado el monopodio, completamente formado o mal formado, ¿sí? Entonces esto, sumado a lo de la vitelogenina, nos da un indicio de que, bueno, estos peces estaban sujetos a perturbadores endocrinos. Y un dato curioso también que surgió de este trabajo es que la vitelogenina estuvo presente en nuestro sitio de referencia, con lo cual, que era el sitio de Calera, antes de la ciudad de Córdoba. Con lo cual esto nos hizo, digamos, una alerta importante, porque nos hace ver que el sitio que nosotros consideramos como prístino de referencia ya no lo podemos tomar como tal. De hecho, esto fue también conjuntamente llevado a cabo con análisis químicos, en donde hay muchas sustancias y muchos tóxicos, muchos pesticidas que están dando vuelta ya en lo que nosotros considerábamos como sitios prístinos. Y también, por otro lado, también llevamos a cabo otro trabajo, el trabajo que les mostré recién fue la tesina de la que hoy es una tesista nuestra, que es Gisela Rottenberg. Fue un trabajo hermoso realmente, que quedó hecho y quedó plasmado en esta publicación. Y ahora les muestro el trabajo de tesina para recibirse de biólogo de Micaela Zambrano, que también nos centramos en otro de los animalitos que vive ahí en el río, que es Neterodon maculatus. Y también con el mismo objetivo, ver si había cambios morfológicos. Todo esto en distintos años, si se fijan, ¿sí? La tesina, Micaela la rindió en el 2016, y también nos pasó exactamente lo mismo. Volvimos a ver que las partes distales, fíjense que en Neterodon tiene esta especie de banderita, ¿sí? Que ahí se puede ver, no sé si
quedará muy bien marcado, si ponen en pantalla completa quizá lo vean, como una banderita que sale, que también es todo para asegurar la cópula, que no se pierda el esperma y demás cuando hace contacto con la hembra. Y bueno, y eso en los lugares contaminados también estaba perdido. Todos estos cambios que yo les digo fueron significativos. Muy bien, y eso que les acabo de mostrar es a campo, ¿no? Mucha evidencia, hay muchas más, pero bueno, yo traté de hacerlo lo más dinámico y práctico para que todos puedan entender y brindarles un pantallazo general, porque estos trabajos yo se los muestro, pero les muestro algunos biomarcadores que evaluamos, pero en realidad por detrás hay muchos más, ¿sí? Por eso les he puesto las publicaciones para que el que quiera me las pide y yo se las hago llegar o las busca porque están disponibles en los distintos buscadores, ¿sí? Bien, lo que les voy a mostrar ahora en realidad surge de otra problemática. Ya me alejo de la cuenca, ¿sí? Y me meto con extensiones un poco más grandes, ¿sí? Que son las de evaluar, ¿sí? El efecto de dos pesticidas muy conocidos seguramente por todos ustedes, que no hace falta que yo entre en detalle con respecto a ellos, y son el clorpirifos, ¿sí? Y el glifosato. Todos conocemos las problemáticas de ellos, uno con más fama que el otro, ¿sí? Uno quizá con menos debate en cuanto al daño que el otro. El glifosato por ahí lamentablemente todavía se lo sigue promoviendo como que es bastante amigable para el ambiente, pero nosotros que sabemos, digo nosotros porque los incluyo a ustedes también, sabemos que el glifosato afecta, es muchísima la evidencia que se ha juntado en los últimos años como para saber que no es inocuo como se lo quiere vender, ¿sí? Ahora, si se fijan, este mapa, ¿sí? Que vemos aquí, que fue montado por el doctor Alejo Bonifacio, que también trabaja en nuestro grupo. Alejo lo dirigí en su tesis doctoral, que tuvo como protagonistas al clorpirifos, al glifosato y a nuestro Nesterón desenmaculato, que es el pez que estamos viendo acá. A él se le ocurrió la excelente idea de hacer este montaje, que está muy bueno, que lo que nos está mostrando son los monocultivos, ¿sí? De soja particularmente, que es lo que están viendo en gris, ¿sí? Son las áreas transformadas, que le podríamos llamar. Y por otra parte, fíjense, los puntitos rojos son los sitios que hay en donde hay registros de Nesterón desenmaculatus, ¿sí? Entonces, ¿esto es para qué? Para decir, miren, vamos a tomar este pez ubicuo que se distribuye muy bien en nuestro país y que encima la distribución de este animal coincide plenamente con las áreas transformadas por los monocultivos. Es decir, donde se usa clorpirifos y glifosato, que es sobre la soja. El clorpirifos o clorpi, como lo llamamos nosotros entre nosotros, el clorpi se pone sobre estos sembradíos como insecticida, y el glifo, como le llamamos también nosotros, lo echan para combatir las hierbas malas, ¿sí? Las pasturas, digamos, que al productor no le gustan, que le quiten energía a la soja, podríamos decir así. Entonces, está muy bueno utilizar a nuestro pez como un modelo ecotoxicológico que nos diera información acerca de cuán tóxicos eran estos productos, ¿sí? Entonces, utilizamos clorpirifos, ¿sí? Que ha sido, tanto el glifo como el clorpirifos, ambos han sido encontrados en el ambiente. Hay diversos trabajos que ya lo citan en cursos de agua, en cuerpos de agua de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta esto, algunas de las concentraciones que nosotros utilizamos eran ambientalmente relevantes. Cuando decimos que son ambientalmente relevantes es porque estoy exponiendo a mi animal en el laboratorio a concentraciones que voy a encontrar en el ambiente, que yo sé que este animal puede estar sujeto en el ambiente a dicha concentración. Y bien, aquí lo que les presento son las concentraciones que utilizamos, no vamos a entrar en detalle, pero sí quiero que vean que estos animales estuvieron expuestos tanto a 96 horas como 42 días en distintos trabajos, digamos, los expusimos a
periodos de tiempo, uno a 96 horas, otro a 42 días. Esto nos da la posibilidad de poder estudiar qué pasa con un corto tiempo de exposición y qué veo a largo plazo, ¿sí? Y fíjense que no solamente no lo estudié yo, lo estudiamos, perdón Alejo que estás ahí. ¿Qué pasó con las concentraciones? Las estudiamos individualmente. Fíjense, T1 es Chlorfox, el chlorpirifos, T2 también, T3 es Roundup Max, que es la marca que utilizamos, de glifosato, T4 también. Pero después, creo que lo novedoso del trabajo fue decir, en el ambiente estas sustancias no están aisladas. No es que encontramos chlorpirifos solo y después vas otra vez y encuentras glifosato. No, encontrás combos de sustancias, encontrás que son un cóctel, los ríos o los cursos de agua o los cuerpos de agua de distintos tipos de sustancias. Entonces, poder evaluar una mezcla nos da una visión mucho más certera de lo que podría estar sucediendo en el ambiente. Medimos un montón de biomarcadores, ¿sí? Fíjense, la actividad natatoria, si ingerían o no más o menos alimento, índices somáticos que nos decían cuán gorditos o cuán flaquitos estaban estos animales. Medimos cortisol, que nos indica, es una hormona relacionada directamente al estrés. Medimos acetilcolinesterasa, que es una enzima que cuando está inactiva provoca espasmos en los animales. Esta enzima está ubicada en la placa motora, es decir, regula un poco el estímulo hacia el músculo. Si ella está inhibida, ¿sí?, es como que el músculo recibe mucho neurotransmisor y entra como en una especie de espasmo, es como si estuviera sobreestimulado el músculo. Entonces, se lo utiliza muchísimo para evaluar, todo lo que son pesticidas, órganos fosforados, porque por excelencia los órganos fosforados inhiben a esta enzima, ¿sí? Pero ya se ha visto que los órganos fosforados, si bien impactan directamente sobre ella, hay otras muchas sustancias que también lo hacen en mayor o menor grado. También vimos cómo variaba la histología y la citología. También evaluamos enzimas de daño tisular en el hígado, o sea, de daño en el tejido hepático. Y también medimos costo energético, que implica decir cuánto hace uso de las reservas energéticas del animal cuando está ante un evento tóxico. Obviamente yo no voy a mostrar absolutamente todo esto, están los trabajos disponibles también, pero sí les voy a mostrar algunas cosas que para mí me parecen que son muy importantes que les quede vigente, ¿sí? Que por ejemplo, la actividad natatoria a 96 días está afectada, ¿sí?, por la toxicidad. Pero fíjense qué pasó aquí. Aquí lo que están viendo son animales expuestos, este es el control, ¿sí? T1 y T2 es el chlorpirifos, y aquí lo que estamos viendo es otro parámetro. En la primera columna, la distancia que recorrió el pez en los ensayos. ¿Cuánto se movió? ¿Fue de acá para allá? ¿Cuánto, digamos, recorrido hizo en distancia, en metros? ¿Sí? Y esta es la velocidad. Lo que dice acá, average speed, vendría a ser la velocidad con la cual el animal se movió, ¿sí? Fíjense qué interesante que significativamente disminuye para la presencia de chlorpirifos, ¿sí?, tanto la distancia recorrida como la velocidad con la cual actúan los animales con respecto a los controles, se vio afectada por el chlorpirifos. Lo llamativo que al parecer, ¿sí?, Roundup no hizo absolutamente nada porque no hay diferencias con respecto a los controles. Y fíjense qué pasó cuando evaluamos la mezcla. Lo que obtuvimos aquí, si se fijan en el recuadro rojo, es que no se observó ninguna diferencia significativa. Con lo cual, esto obvio que nos llamó muchísimo la atención en su momento, pero en realidad nos preocupa este resultado. ¿Por qué? Porque fíjense que el Roundup reduce el efecto negativo del chlorfox, ¿sí? Pero ojo, porque yo le estoy mostrando la actividad. No puedo decir con esto que el Roundup es bueno, ¿sí? Les estoy mostrando la actividad natatoria y cómo un combo de sustancias, una mezcla, me tapa los efectos de otras sustancias, ¿sí? Obviamente el Roundup hizo efecto a otros niveles,
¿sí? Yo les muestro esto como para que nos quedemos con la idea de que las mezclas tienen efectos muy particulares y muy novedosos que no necesariamente tienen que ver con los pesticidas o las sustancias tóxicas en su accionar individual. Por otra parte, lo mismo vimos también con respecto a la acetilcolinesterasa, ¿sí? A 42 días, ¿sí? Cuando evaluamos la acetilcolinesterasa en el cerebro, vimos que aumentó muchísimo, contrariamente a lo esperado, ¿sí? Con respecto a lo que pasaba en 96 horas. Cuando en realidad lo que esperábamos que era que estuviera inhibida, ¿sí? Que estuviera afectada. ¿Qué pasó? Puede haber existido en esos 42 días una inhibición, pero tarde o temprano el cuerpo, el organismo trata de equilibrar ese efecto, generando más concentración de acetilcolinesterasa, por ende yo veo más actividad. Y por eso ese incremento brusco en la cantidad de actividad de esta enzima. Pero cuando lo pusimos a la mezcla, vimos que todo como que volvía a la normalidad. Un poco también como podíamos observar a nivel del comportamiento. Bien, este trabajo que yo les mostré, que es una partecita mínima, ¿sí? Está reflejado en este que les estoy mostrando y en otros más que vinieron después, que no los he puesto acá, pero que también pueden estar a su disposición, que fue el resultado de la tesis de Profe, ¿me escucha? Alejo Bonifacio, ¿sí? En donde pudimos entonces ver que la actividad natatoria es un biomarcador muy importante a la hora de evaluar los efectos de estos tóxicos, que los peces también vieron desmejorada su condición general, ¿sí? Y lo que vimos que estos marcadores, si bien no tuvieron afectados por el Random Max, no hay que dejar de tener en cuenta que las mezclas hacen un efecto muy llamativo sobre la toxicidad de las otras sustancias. Bien, también elegimos André, tratamiento, ¿sí? André, Pablo está queriendo decir algo, me parece que no lo has escuchado. Ah, perdón, no, sí, Pablo, decime. Sí, sí, puede ser que vayas concluyendo, Sí, redondeando. ya estamos terminando. No sé cuánto. Ya se superó la hora casi. Listo, ahí vamos terminando. Les muestro rápidamente para que vean que también el glifosato afecta al comportamiento reproductivo, ¿sí? Y que los animales aquí tienen un éxito de apareamiento, es decir, cuántas veces, cuán rendidora es la cópula, también está disminuida, ¿sí? Y eso es gracias a la exposición y el efecto del glifosato. Con lo cual en el ambiente, si estos animales no están siendo muy exitosos para reproducirse, esto les puede costar la supervivencia de la especie en los ambientes naturales. Esto fue llevado también a cabo en Giarhinia multidentata, que también tiene una distribución semejante a Nesterod. Bien, y esto que les muestro acá, ya para ir cerrando, es simplemente mostrarles, como les mostré de hace unos años, que la crónica relata todo lo que le está pasando al Suquía, ya hace tanto tiempo atrás, lo sigue haciendo hoy en día, ¿sí? Todas estas publi, si no me equivoco, sí, todo este año, salvo una que es del año pasado, pero todas siguen relatando exactamente lo mismo, el estado desastroso que tiene nuestro río, con lo cual todavía hoy podemos decir de que, digamos, se vuelve más valioso encontrar este tipo de herramientas que son las que yo les he mostrado a lo largo de la presentación. Bueno, por último les cuento que estas son las personas que me acompañan en la tarea diaria, que se las mencioné y que hoy en día, bueno, Gisela sigue estudiando, y tanto como Micaela siguen estudiando a Nesterod para conocer más acerca de la biología de este animal y brindar nuevas herramientas en la evaluación de la calidad ambiental. Alejo también se ha metido ahora en su postdoc, que ya está finalizando, a través del alcance metabólico y el estrés oxidativo que sufre Nesterod, también ante la degradación ambiental. Y por último, también mencionar la tesina que está llevando a cabo Juan Manuel Brito, que también ahí está presente en la audiencia, para conocer cómo es el ciclo reproductivo normal
de Nesterones maculatus y también aportar nuevos conocimientos sobre la biología. Por último, es simplemente para presentarles, ¿sí? A Micaela, esta soy yo, Gise Rottenberg, Juan, Brito y Alejo Bonifacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido mi presentación. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, profe, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho clarito. Bueno, en primer lugar te quería agradecer por esta presentación. Te voy a pasar a leer algunas preguntas que han hecho la audiencia. Dale. Agustín pregunta, dice, ¿los peces eliminan totalmente las sustancias tóxicas de su cuerpo? ¿Y qué pasa si el otro animal se come ese pez que acumuló estos tóxicos? ¿Muere el depredador? Bien, es una pregunta muy buena, porque ¿qué es lo que pasa? Los organismos tienen capacidad para desintoxicarse, ¿sí? Transformar estos productos y digamos, hacerlos menos tóxicos. Pero esto tiene un límite y tiene un costo, ¿sí? El organismo pone energía, ¿sí? En hacer todos estos procesos para tratar de deshacerse del tóxico. No siempre lo logra. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza del tóxico. Y depende si ese animal está inmerso todo el tiempo en algo que lo bañe en esa toxicidad. O sea, que esté continuamente lidiando con el tóxico, ¿sí? Yo les podría definir esta situación en alguien que está enfermo. Alguien que tiene una enfermedad grave. Puede lidiar con la enfermedad hasta que el organismo dice basta. Tiene un límite, ¿sí? Todo depende de la naturaleza del tóxico, de la frecuencia a la que esté expuesto, ¿sí? De la naturaleza química del tóxico y de cómo esté el organismo. Si el organismo está apocado, inmunodeprimido, no es lo mismo hacer frente a un tóxico que si el organismo está de 10, ¿sí? O si está bien alimentado, así no está bien alimentado. Eso por un lado. Por otro lado, los peces tienen, como muchos organismos, tienen la posibilidad de acumular tóxicos. Hay tóxicos que el organismo no los puede eliminar y los manda a guardar. ¿Dónde los guarda? En el músculo, en el hueso, en los lugares donde haya grasa, en el tejido adiposo, por ejemplo. Entonces, ese guardarse es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede suceder de que venga un predador y lo coma, y con eso en la cadena alimenticia se acumula el tóxico. Entonces, yo predador me como, no sé, 20 peces que están intoxicados, acumulé lo que tenían 20 peces, voy biomagnificando, bioconcentrando, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que este es el típico caso de los metales, de algunos metales pesados que se acumulan en la cadena trófica, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que puede suceder. Espero más o menos haberle contestado. Sí, sí. Ácaro Sager pregunta, siendo que hay tantos indicadores y profesionales en el tema, ¿cómo puede ser que no se haga nada? Dice. Bueno, esa pregunta también nosotros no la hacemos. Hay que tener en cuenta que estamos inmersos en un mundo político, económico, político. Y muchas veces las pautas se definen a ese nivel. Entonces, todo depende también de las políticas de Estado, qué es lo que priorizan, ¿sí? Nosotros, por más que todo el tiempo estemos tratando de difundir, si bien salimos de la academia, porque salimos de la academia, tratamos por todos los medios de difundir lo que hacemos en la medida de lo que podemos, porque tampoco estamos especializados en la difusión, pero siempre atentos a que los demás conozcan qué es lo que hacemos, justamente para promover esto. Pero ya hay cosas que escapan de nosotros, que dependen de decisiones políticas. Y yo creo que la gente tiene la clave, ¿no es cierto? La gente, con el poder de la gente, de manifestarse, de dar a conocer, sumado al apoyo de la academia. Bueno, hay Virginia Useglio, que de hecho le mando un saludo de la Cátedra de Química Orgánica. Dice, ¿se han contactado con ustedes de municipios o medios de comunicación u organizaciones sociales por los resultados de sus estudios o para pedirle asesoramiento u opiniones? A veces sí,
A veces se acerca a algún particular, a veces el municipio ya es otra cosa, ¿eh? El municipio ya es otra cosa porque ahí se produce una controversia, porque son ellos los que están generando la problemática, entonces no es el municipio particularmente de Córdoba el que se acerca. Y los medios sí, pero los medios son raros, porque los medios también te vienen a buscar cuando hay cosas que, no sé, que quieren o desviar algún tipo de info o no tienen que dar. Entonces, los medios, o sea, nosotros cada vez que vienen los atendemos y creo que es una forma buenísima para poder dar a conocer el trabajo, o sea, tener voz. Yo creo que los medios en eso es fundamental. Pero bueno, es como que uno está abierto, como grupo estamos abiertos a todo eso, pero hay cosas que, bueno, que se nos escapan. Tenemos toda la intención de dar a conocer absolutamente todo, no solamente desde lo particular o del grupo, sino del instituto del que formamos parte. Ahí nuestra profe Carla Lavaque te pregunta, ¿han trabajado entre biólogos o biólogas o han podido o piensan incorporar profesionales de otras disciplinas? Nosotros en particular, todo esto que yo les conté décadas de trabajo, hemos siempre estado asociados con gente de química, ¿sí? Que hay químicos y hay bioquímicos. Entonces, incluso llegamos en un momento de este tiempo, también tuvimos trabajos interdisciplinarios donde había gente que trabajaba en aire, con la parte de las cátedras de físico-química, de ciencias químicas, la parte de química general de nuestra propia facu, con la doctora Carrera, o sea, hemos incursionado, yo creo que la tendemos siempre, y van a ver que en las publicaciones que yo les mostré hay gente de distintas disciplinas, porque no podemos desde nuestro punto de vista solito actuar para llegar a grandes interpretaciones, sí o sí nos tenemos que asociar. Bueno, ahí dice Agustín Mateusi, ¿esas malformaciones podían ser un biomarcador? Yo creo que... biomarcador, sí, claramente, son un biomarcador y lo usamos como tal. Bien, acá Sofía Lapec pregunta, ¿cómo se sabe a qué concentración se puede encontrar el RM, que es el lambda, y en el agua? O sea, ¿con qué criterios se establecieron sus concentraciones para los experimentos? Bien, les comento que no conozco, por lo menos yo, que haya estándares permitidos para el glifosato, ¿no? Partamos de esa base, ¿no? Con el advenimiento de las nuevas metodologías se empezó a medir hace unos años y se lo ha encontrado en el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, si no sabemos qué concentración hay en el agua, con cualquier tóxico, incluido si no sabemos con qué concentraciones hay en el agua, lo que hacemos es buscar bibliografía de especies emparentadas y trabajos asociados con ese tóxico que nos permitan conocer acerca de la concentración que puede tolerar nuestra especie, ¿sí? Si se conoce que en el ambiente está y que encima esa especie está, ya ahí no hay duda. Entonces quiere decir que esa especie medianamente se lo banca y la podemos trasladar al laboratorio y hacer las exposiciones correspondientes, ¿sí? Es decir, nunca nos podemos desligar de los antecedentes que existen en el tema y obviamente de las mediciones, si es que existen, porque no siempre existieran, de esos compuestos en el medio acuático. Muy bien, ahí Malena Capdevila pregunta, a partir de los resultados de todas estas investigaciones, ¿qué se puede hacer para salvar o recuperar el río? Ay, qué difícil responder eso, porque lo primero, o sea, nosotros no podemos ser sonsos en pensar que la ciudad no va a impactar. Toda ciudad ubicada en la margen de un río impacta. Lo que hay que tratar de hacer es minimizar eso. Las cloacas impactan, pero no podemos pedirle a una población, señores, no generen cloacas, porque es imposible, no hay forma. Entonces, yo creo que buenas infraestructuras, buenas políticas de manejo, plantas que funcionen, apuestas políticas y económicas a una buena planta, puede ser una gran alternativa, de hecho creo que sería la solución para menguar el impacto.
Es decir, nosotros no podemos pretender de que no haya cierto grado de modificación. El tema es que esta modificación no llegue a extremos. Yo les comentaba que cuando empezamos la contaminación, yo la veía en Villa Corazón de María, y ya kilómetros más abajo, en Río Primero, esa situación no se daba, ¿sí? El río estaba bueno. Hoy en día encontramos en Río Primero, y seguramente, como han escuchado en los medios, la contaminación está llegando a Mar Chiquita, ¿sí? Con las implicancias que esto tiene. Hay toda una cuestión judicial en torno a eso y demás. Es decir, que hay que tomar decisiones que no nos corresponden como biólogos desde la parte en la que estamos nosotros, pero que sí nuestro aporte es fundamental. Mientras más sumemos fuerza en ese sentido, digamos, es una herramienta más para decir, acá está pasando esto, y que los que tienen que tomar las decisiones las tomen adecuadamente, que establezcan prioridades. Muy bien. Ahí Pablo Esteban Bondás pregunta, ¿cuál es la razón por la cual se soltaron dorados en Río Tercero? Para mí debe ser por cuestiones de pesca. Cuestiones deportivas, sí, yo creo que sí. El dorado está en el Río Tercero naturalmente. Lo que hacen es sembrar más para que haya más, ¿sí? En época de caudales altos, recuerden que el Tercero está comunicado con el Paraná. Entonces remonta, o sea, se llegan desde ahí, naturalmente. Lo que pasa es que en nuestros ríos nunca llegan a gran porte y no hay un gran número como puede haber en el Paraná, ¿sí? Entonces cada tanto resiembran. Y ese sembran, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece biológicamente incorrecto, pero bueno, son políticas que mantienen intereses económicos. Ahí Maximiliano pregunta, ¿alguna vez usted o alguien de su grupo de trabajo recibió amenazas por parte de empresas o instituciones que se ven perjudicados por el aporte de sus evidencias del impacto ecológico del mal manejo de sus desechos? No, amenazas no, y pido yo que no vaya a suceder nunca. Sí vinieron a decir, ¿por qué ustedes están diciendo tal cosa? Eso sí pasó. Y nosotros dijimos, porque pasa tal otra, y no les quedó más que dar marcha atrás e irse, porque la evidencia era muy marcada, entonces, pero nunca pasó más de eso. Bueno, para finalizar, una pregunta mía personal, ¿qué opina sobre el efecto de esta pandemia que estamos viviendo todo en la calidad de los ríos? Porque viste que hay un video que está circulando de que el río Suquía está con aguas transparentes y se ven muchos bancos de peces. Sí, y ese video llamativo, es un video hermoso, partamos de la base, o sea, yo que trabajo con peces, mi grupo que trabaja con peces, todo nos pareció fabuloso ver esas imágenes. Lo que más me llamó la atención fue la transparencia del agua. Después de años de estar mostrando en esa zona, vieron que yo les mostraba que mostrábamos Isla de los Patos. Isla de los Patos está a unas cuadras de ahí. Y el agua siempre ha sido por demás turbia, muy fea. Fuimos a muestrar el año pasado a la Isla de los Patos y estaba horrible, con un olor muy feo, y de golpe vemos esta situación. Entonces, sin duda que ahí tiene que haber vertidos que han dejado de ocurrir debido al tema de la pandemia. El cese de actividades que seguramente tenga que ver con la parte industrial, asociado, creo yo, a que estamos en una época que no llueve, ¿sí? Entonces no hay gran aporte de la escorrentía de la lluvia sobre la ciudad que se arrastre del parque automotor, ¿no? Entonces esa influencia sumada a que debe haber muchos menos vertidos sobre el río, me animo a decir que sería la causa de que el río esté tan lindo. Bienvenido sea. Ahora, si me preguntas qué es lo que pasa en Chacra de la Merced y Villa Corazón de María, te diría, todos seguimos yendo al baño, todos seguimos tirando la cadena del inodoro, todos seguimos usando la canilla, el agua, el detergente, todo, o sea que las cloacas tienen que seguir haciendo su aporte. Desearíamos poder ir al río y ver qué está pasando allá, pero no está permitido, no podemos ir. Por el momento no tenemos permiso para andar en el campo haciendo este tipo de trabajos. Pero creo que en el momento que nos suelten la cuerda, vamos a terminar yendo al río a ver qué pasa.
Bueno, no sé, ahí sé que Alejo y Gisela Están y Micaela sé que calladitos. están en la audiencia, no sé si quieren hacer algún aporte o algo por parte de tu equipo. Dale, yo los espero. Los escucho. Alejo, no sé si estás por ahí. ¿Están conectados? Sí, sí, sé que está conectado, Hola, igual que... ¿se me escucha? Sí, Sí. sí, sí, te escucha. Ahí estoy. No sé si estoy en condiciones de salir por la cámara. No, nada, me parece que estuvo muy buena la charla y que resume todo el trabajo que venimos haciendo y me parece que está muy buena la iniciativa que están llevando a cabo ustedes de divulgar el trabajo que hacemos grupos como el nuestro que realmente necesitamos que haya difusión, porque parte de la solución, si se quiere, o por lo menos nuestro aporte, tiene que ver con que se pueda hacer visible y que se pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible para que se conozca, para que se tome conciencia y bueno, que se empiecen a movilizar ciertas acciones particulares de la gente, ya sea tanto cambiar hábitos o como reclamar, tanto, bueno, ahora no se puede reclamar físicamente, ¿no? En las calles, pero sí se puede reclamar a través del uso de redes, de mostrar, por ejemplo, cómo una desaceleración tal vez de ciertas actividades hace que los ambientes se vayan recuperando y que bueno, bueno, y estar atentos y estar activos en este sentido. Así que felicito a Andrea por la disertación que estuvo muy Gracias. buena y a ustedes por generar estos espacios para divulgar este tipo de información. Muy bien. No sé, Micaela, Gisela, si están por ahí, si quieren aportar en algo. Buenas, ¿cómo están? No sé si me ven. Hola, Mica. Hola, ¿cómo están? Muy linda la presentación, André, muy linda la iniciativa. Gracias. Y sí, yo también quería decir que, bueno, que está buenísimo estas instancias para, bueno, siempre dar a conocer lo que uno trabaja y la ciencia en estas épocas de fake news y de tanta desinformación, ¿no? De los medios y bombardeo de información dudosa, está buena, me parece siempre salir a hablar desde las instituciones, desde la universidad, desde los grupos de trabajo y de estudio y dar a conocer cualquier información que uno tenga, ¿no? Bien hallada. Así que, bueno, me pareció que estuvo muy linda esta tarde de cuarentena, muy bien aprovechada. Muy bien. Gisela, no sé si estás por ahí. No la- Gise, pareciera que, no Ay, sé. ay, dice que no sabe cómo unirse. No sé, bueno, lo tomamos como ese comentario. Como que está Eh, presente. sí, bueno, profe, quería darle las gracias No, por gracias su a vos, tiempo y Pablo. por su presentación. Sabemos que sí, sí, Gisela, ya sabemos que estás presente y estamos leyendo tus mensajes. Eh, pero bueno, eso solamente les quería agradecer a vos y a todo tu equipo. Lástima que no pudo estar a Mari, pero bueno, los mismos le habían mandado la invitación, así que bueno, estaremos en contacto cualquier cosa y daremos por finalizada esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por dejarnos este espacio. No, está bien, está bien.
Adiós. Bueno, lo Feliz saludo fin a de todos. semana. Igualmente, y lo estaremos en contacto. Listo. Chao, chao. Chao a Chao, todos. chao. Gracias.